Piensa un momento en una naranja, en una canica o, no sé, en una pelota de básquetbol. Vemos esferas todos los días, pero ¿alguna vez nos paramos a pensar cómo medimos su superficie? O sea, el espacio que ocupan. Hoy vamos a meternos de lleno en la geometría de la esfera, una de las formas más perfectas de la naturaleza. Y nuestra guía va a ser una fuente muy directa, ¿eh? Una página de un texto de matemáticas que presenta las fórmulas y varios ejemplos. La misión es que para el final de esta charla, estas fórmulas no solo se entiendan, sino que se sientan, pues, inevitables casi. Y es que, en cierto modo, lo son. Fíjate que su importancia va mucho más allá de un examen de matemáticas. Son pilares en campos que definen nuestro mundo. En física, por ejemplo, se usan para modelar desde planetas hasta partículas. En ingeniería son cruciales para diseñar, no sé, tanques de almacenamiento, rodamientos. La belleza de estas fórmulas es su elegancia. Describen una forma tridimensional perfecta usando una sola medida. Una sola. Una sola variable, el radio. Todo lo que necesitas saber de una esfera está ahí, en esa línea que va del centro a su borde. De acuerdo. A ver, vamos a desglosar esto. La fuente nos presenta dos fórmulas clave. La primera es para el área de la superficie. Área es igual a 4 por pi por el radio al cuadrado, o sea, A igual a 4 pi r cuadrada. La segunda es para el volumen. Volumen es igual a 4 tercios por pi por el radio al cubo. A primera vista se parecen, pero ese pequeño cambio en el exponente, de 2 a 3, esconde un mundo de diferencia, ¿no? Totalmente. Y la fórmula del área tiene un truco visual que la hace muy intuitiva. La fuente menciona una regla. Dice, el área de la superficie de una esfera es igual a 4 veces el área de un círculo máximo. A ver, imagínalo así. Cortas una naranja perfectamente por la mitad. Esa cara plana, la cara circular que ves, ese es el círculo máximo. Ok, ya te sigo. Bueno, la fórmula nos dice algo increíble. Si pudieras tomar toda la cáscara de la naranja y aplanarla, ocuparía exactamente el mismo espacio que 4 de esos círculos. ¡Qué buena imagen! Es como si la piel de la esfera se pudiera descomponer en 4 discos perfectos. Ahora, eso me lleva a la otra fórmula. Entiendo lo de la cáscara para el área, que es una superficie, pero el volumen es el espacio de adentro. ¿Por qué la fórmula cambia a 4 tercios y, sobre todo, por qué ahora el radio está al cubo? Esa es la pregunta clave. El exponente nos está hablando de las dimensiones del espacio. El área es una medida de 2 dimensiones, como un plano, ¿no? Por eso usa el radio al cuadrado, r cuadrada, que conceptualmente es como largo por ancho. Claro. Pero el volumen es tridimensional. Tiene largo, ancho y alto. Por eso su fórmula debe depender del radio al cubo, r cúbica. Y el resto, ese 4 tercios por pi, podríamos llamarlo el factor de esfericidad. Es el número mágico que ajusta el cálculo para que el resultado sea una esfera y no otra cosa. Entendido. Es como el código secreto de la esfera. Ahora, todo esto suena muy elegante en el papel, pero ¿qué pasa cuando le ponemos números? La fuente nos da un ejemplo muy concreto. Una esfera con un radio de 7 decímetros. Un buen tamaño para empezar, sí. Ni muy grande ni muy pequeño. Exacto. El material nos guía en el cálculo del área. Se toma la fórmula A igual a 4 pi r cuadrada y se sustituyen los valores. Y bueno, más allá de la aritmética, que es multiplicar 4 por 3.1416 por 49, el punto crucial es el resultado. 615.7536 decímetros cuadrados. La unidad dm cuadrada nos grita que estamos midiendo la piel de la esfera. Ujú. Y si hacemos lo mismo para el volumen, con la otra fórmula, el resultado es 1436.7584, pero esta vez en decímetros cúbicos, dm cúbica. De nuevo, la unidad nos dice que ahora medimos el espacio tridimensional que ocupa. Ok, hasta aquí todo claro. Pero me llama la atención algo. El volumen parece crecer mucho más rápido que el área. Muchísimo más rápido. Y acabas de tocar el punto más importante y a menudo el más contraintuitivo de todo esto. Es el poder del exponente. Y tiene consecuencias brutales en el mundo real.
Pensemos qué pasa si duplicas el radio de una esfera. Digamos de 2 a 4. El sentido común nos diría que el área y el volumen también se duplican, ¿no? Sí, sería lo lógico. Si algo es el doble de grande, pues necesitas el doble de material, ¿no? Pues no. Como el área depende del radio al cuadrado, si duplicas el radio, el área se multiplica por 2 al cuadrado, o sea, por 4. Se cuadruplica. Se cuadruplica. A ver, un momento, eso es increíble. Me estás diciendo que si tengo dos balones y uno es el doble de ancho que el otro, necesito 4 veces más cuero para fabricarlo. No 2 veces, sino 4. Exactamente. Pero espérate, porque con el volumen el efecto es todavía más dramático. Como depende del radio al cubo, si duplicas el radio, el volumen no se duplica, ni se cuadruplica. Se multiplica por 2 al cubo, que es 2 por 2 por 2, 8. 8. Se octuplica. Necesitas 8 veces más aire para llenar ese balón que es solo el doble de ancho. 8 veces. No, bueno, eso va contra toda intuición. Es una locura. Es una ley matemática fundamental. Se conoce como la ley cuadrático-cúbica y explica muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿por qué no existen insectos del tamaño de un elefante? Porque si escalas una hormiga, su masa, que depende del volumen, o sea, del radio al cubo, aumenta mucho más rápido que la fuerza de sus patas, que depende del área, del radio al cuadrado. El pobre animal se colapsaría bajo su propio peso. Esta ley impone límites físicos a todo lo que existe. ¡Wow! Eso sí que es una revelación. O sea que estas fórmulas, que parecen un simple ejercicio escolar, en realidad describen una ley fundamental que dicta los límites de la vida y la construcción. Y lo fascinante es que la fuente nos muestra que esta ley no cambia, sin importar la escala. Nos da otros ejemplos, una esfera grande con un radio de 6.5 metros y una muy pequeña de solo 4.5 centímetros. El método es siempre el mismo. Es una demostración de la consistencia de las matemáticas, ¿no? Las leyes no dependen de la escala. La relación entre área y volumen es la misma para una canica que para Júpiter. Lo que cambia, y cambia dramáticamente, es el resultado de esa relación. Los objetos grandes tienen mucho más adentro en proporción a su afuera. Y eso tiene implicaciones enormes en todo. Esto me lleva a otro punto que me parece muy valioso del material. No son solo las fórmulas, es cómo están presentadas. Hay una estructura muy clara. Fórmulas, sustituciones, operaciones y resultados. Es casi como una receta de cocina. Es una buena analogía, pero yo diría que es más poderoso que una receta. Una receta te da un pastel. Este método te enseña a cocinar, te enseña a abordar cualquier problema de forma sistemática. Identificar la herramienta, aplicarla, ejecutar los cálculos y presentar la solución. Ese proceso lógico es, en sí mismo, quizá el aprendizaje más importante. Es la base del razonamiento científico. Es la disciplina del pensamiento. No se trata solo de encontrar la respuesta, sino de construir un camino lógico y verificable. Precisamente. Cualquiera puede llegar a un número, pero poder demostrar cada paso del razonamiento es lo que separa la conjetura de la certeza. El material no solo resuelve el problema, enseña a pensar en el problema. Entonces, si tuviéramos que resumir, partimos de dos fórmulas aparentemente simples. Descubrimos que la clave está en el radio y su exponente, al cuadrado para la superficie y al cubo para el espacio. Pero la verdadera revelación fue el impacto no lineal de esto. Esa ley que provoca que el volumen crezca de forma explosiva. Y finalmente, vimos que más allá de los números, el método estructurado es una habilidad fundamental. Exacto. Y es crucial no dejar este conocimiento en el plano abstracto. Un ingeniero que diseña un rodamiento necesita saber la superficie para calcular la fricción. Un astrofísico que estima la masa de un planeta a partir de su volumen está usando estos principios. Esta relación entre radio, área y volumen es una propiedad fundamental de nuestro universo. Comprenderla es comprender un poco mejor el lenguaje con el que está escrito el mundo. Oye, y todo esto me deja pensando en algo. El material que analizamos y toda esta conversación se ha centrado en la idea de una esfera perfecta, donde cada punto de la superficie está a la misma distancia del centro. Es un ideal. Pero en el mundo real, pues, casi nada es geométricamente perfecto. La Tierra, por ejemplo, está un poco achatada en los polos. Un punto excelente. La perfección es el dominio de las matemáticas.
La aproximación es el dominio de la ciencia. Y eso plantea una pregunta final para reflexionar. ¿Cómo afectan esas pequeñas imperfecciones a estos cálculos que vimos? Y, quizás más importante, ¿en qué momento una fórmula tan elegante pasa de ser una verdad exacta a ser una muy buena aproximación de la realidad? ¿Dónde? ¿Dónde trazamos esa línea? Aprender.